Hola, soy Francisco y estudio en la Universidad Austral de Chile. Aquí encontré una universidad más cercana, desafiante y tan verde como el sur. La UACH, con más de 70 años de historia e innovación, forma líderes que miran el futuro de otra manera. Con 70 carreras y una educación de calidad, es una universidad de excelencia. Naturalmente, mi primera opción. Infórmate en uach.cl. Admisión 2025. Acreditada 6 años en todas sus áreas y adscrita a gratuidad. Universidad Austral de Chile. 70 años formando futuro. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 13 de diciembre, ya vamos a estar conversando sobre el seguro de cesantía. Para ello vamos a dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy. Vamos a saludar primeramente a Camilo Jara, el abogado del sindicato. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, muy Sandra, bien, gracias. Hola, Camilo. Y saludamos también a quien me acompaña aquí en el estudio, al profesor Sándor Mulsow, director del Sindicato de Docentes. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Claudia. Y esperemos que esto sea bien informativo para todos y todas, las que académicos en particular y todos los trabajadores que están escuchando. Así es, profesor. Entonces, como ya les contaba a los auditores y auditoras, hoy día vamos a estar conversando sobre el seguro obligatorio de cesantía o seguro de desempleo, que es un seguro que protege a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo cuando quedan cesantes, entregándoles beneficios monetarios por un periodo de tiempo. Eso a grandes rasgos. Entonces ahora vamos a pedirle a Camilo que nos vaya informando de a poco cómo funciona este seguro obligatorio de cesantía. Camilo, por favor, si nos puedes contar cómo funciona principalmente para de ahí ya ir desglosando más detalle sobre este seguro. Bueno, su nombre lo dice, por cierto, el seguro de cesantía busca cubrir esa situación, cuando el trabajador no está recibiendo ingresos por contrato de trabajo. Este es un seguro que está rigiendo desde el año 2002. Por eso es que hoy día pueden haber trabajadores con contrato vigente, sin embargo no tienen cotizaciones del seguro de cesantía, que es la gente que tenía contrato antes del 2002. Ya. Pueden hacerlo si se afilian voluntariamente. Ya. Y es una cuestión que tiene un financiamiento tripartito, ¿verdad? Hay un porcentaje que se descuenta de las remuneraciones del trabajador, que si no me equivoco es como el 0,6% de tu remuneración imponible. Otro tanto lo pone el empleador, 2,4% si no me equivoco, y es de ese monto hay una cantidad que 1,6%, puede que me esté pasando en algún decimal, que va a la cuenta del trabajador. Y otro, la diferencia, el 0,8, va a un fondo que es común, ya que no va a tu cuenta individual, sino que es el fondo solidario al cual también aporta el Estado. Uh-huh. Por eso el financiamiento de tu cuenta individual es bipartito, que se financia con un aporte del trabajador y un aporte del empleador, pero el financiamiento del fondo solidario, ahí también pone plata tanto empleador como Estado. ¿Ya? Y bueno, como decía, aquí tú tienes una cuenta individual, ¿ya? Es una cotización obligatoria, puedes sacarla solamente para los fines, en el caso del evento de cesantía, pero la plata es tuya, ¿ya? Y qué mejor prueba de eso que en el caso que tú llegas a la edad de jubilación y pues, si todavía tienes plata en ese fondo, o sea, en un caso que un trabajador haya trabajado históricamente durante X años para la misma empresa,
va a tener una cantidad, es un fondo que tiene buena rentabilidad, históricamente ha tenido buena rentabilidad la AFC, porque esos fondos no es que queden ahí congelados, ¿cachai? O sea, se van a este fondo y van generando rentabilidad, son como una especie de AFP. Ya. Pero donde no roban. No sé, pero tiene buena fama la AFC, ha tenido buena rentabilidad. ¿Ya? No he visto, Sandor, como comparativas de rentabilidad FP-AFC, sería interesante verlo. Yo lo voy a hacer. Pero sí ha tenido buenos resultados la AFC en materia de rentabilidad de los fondos. Entonces, si tú llegas a tu edad de jubilación y todavía tienes plata acá, tú tienes dos opciones. Esa plata puedes traspasarla a tu fondo de jubilación o puedes girarla. Ahí te la transfieren a tu cuenta. Ya, antes de eso no puedes sacarla. ¿Sí? O sea, si en el caso que el trabajador quede cesante por cualquier razón, aquí también hay mucha confusión porque a veces se cree que esta cuestión opera solamente en caso de despido, no es así. Ya. Renuncia, mutuo acuerdo, por la razón que sea, tú tienes derecho a cobrar el seguro. Camilo, Con cargo a los montos de tu cuenta individual. ya nos contabas de que esto inició el año 2002. ¿Y quiénes deben tener este seguro obligatorio de cesantía? Es que es obligatorio. Si tú entras a trabajar en cualquier empresa después del 2002, el empleador tiene que hacer esta cotización, ¿cachai? Es obligatoria. Pero si tú tenías un contrato con una empresa antes de esa fecha, octubre del 2002, puede que no le esté atinando exactamente al mes, la cotización para que opere, el trabajador tiene que afiliarse voluntariamente a la AFC. Eso tú lo puedes ir a hacer a la oficina de la AFC o en la empresa también. ¿Ya? Y ahí, a partir del mes siguiente, se empieza a hacer la cotización. Y como de universo de trabajadores, quienes cotizan acá, en general es todos los que están regidos por el Código del Trabajo. ¿Ya? Esa es como la regla general. Porque los trabajadores del sector público, quienes están con contrata, planta, ellos no tienen seguro de cesantía. ¿Ya? La cotización no existe para ellos. También los trabajadores independientes, tampoco hay seguro de cesantía, pese a que ya hay reforma legal en materia de trabajadores independientes donde tú igual cotizas, ¿cierto? Cuando haces la declaración de renta a fin de año, todos los PPM mensuales van destinados a pagar salud, previsión, etcétera, pero el seguro de cesantía no está incluido. Los independientes no están acá. Y dentro del contrato de trabajo, o sea, dentro de la gente que está regida por el Código del Trabajo, igual hay algunas exclusiones, como los menores de 18 años, los que tienen un contrato de aprendizaje, los pensionados también. La gente que está trabajando y está pensionada tampoco se le hace el descuento de la cotización del seguro de cesantía. Perfecto, Camilo. Entonces, en resumen, antes del 2022, quienes tienen contrato antes del 2002, tienen que hacerlo de forma voluntaria. Claro, ¿cierto? Sí. Luego, todos los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, contratados, ya sea definido, indefinido, a plazo fijo, por obra, todos ellos tienen acceso a este seguro de cesantía. Y quienes no, por ejemplo, los trabajadores a honorarios, independientes, ellos no tienen acceso a esto, a pesar de lo que comentabas recién, que uno cuando declara la renta se va unos impuestos, uno paga unos impuestos, pero no va específicamente para este seguro de cesantía, ¿verdad? Sí, o sea, yo ahí haría la precisión, no diría que tengan acceso o no, sino que, no hay cotización, ¿te das cuenta? Para que esta cotización sea obligatoria y es el empleador el que tiene la obligación de hacer la declaración, ¿verdad? Retener lo que tiene que retener y pagar a las instituciones que correspondan. No es obligación del trabajador hacer eso. Pero para que se den los supuestos y esté la obligación de hacer esas declaraciones, esos descuentos, esos pagos por parte del empleador, tienen que darse esos requisitos. ¿Ya?
O sea, todas las personas que tienen un contrato de trabajo, independiente del tipo de contrato, a plazo fijo, por hora faena, indefinido, los que quedan excluidos, ¿cierto? Los pensionados menores de 18, contrato de aprendizaje. Y esto aplica para todos los que fueron contratados después de octubre del 2002. ¿Ya? Los que están antes, tiene que haber habido alguna afiliación voluntaria. Por eso, como te decía, a veces uno recibe trabajadores que termina el contrato por X razón y dicen, oye, no tengo fui a la AFC y no tengo ni un peso. O sea, ahí uno tiene que entrar a revisar cuándo empezó el contrato de trabajo. Y si empezó después del 2002, ahí tienes una tremenda deuda de cotizaciones de seguridad social. Claro. Ahí en ese caso el empleador tenía la obligación de hacer la declaración y pagar las cotizaciones y no lo hizo. Porque el trabajador lo deja sin fondo del seguro de cesantía y por otro lado genera una sanción para el empleador que es tremenda, que es la ley Busto, la nulidad del despido, que significa que si bien el despido produce su efecto normal de ponerle término al contrato, la sanción que tiene que ser por medio de una sentencia judicial es que las remuneraciones del trabajador se van a seguir devengando hasta que el empleador se ponga al día con las cotizaciones. Pueden ser demandas que económicamente llegan a ser muy abultadas. Y no sé si por mucho tiempo, pero hubo un tiempo en el cual el tribunal les dijo acá, la AFC, la cotización del seguro de cesantía, no acarrea la sanción de la nulidad del despido, ya, solamente previsión y salud. Pero hoy día la jurisprudencia ya está uniformada en que no pago de seguro de cesantía también acarrea esta sanción. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Cuando al trabajador le terminan el contrato por despido, tú tienes que revisar tu cartola de salud, de previsión, AFP y también de AFC, que esté todo pagado. Porque si no está pagado, o sea, eso es algo muy importante a colocar en el finiquito, que te reserva el derecho a cobrar tus cotizaciones de seguridad social y a demandar la nulidad del despido. Y todo eso lo puedes sacar en línea, Claudia, ¿eh? No hay que ir a la oficina de la AFC, no hay que ir a la oficina de la AFP ni FONASA. Está FONASA con clave única, AFC con clave única y AFP con la clave propia del sistema en línea. Claro, yo creo que siempre es necesario estar al tanto de estar revisando si esas cotizaciones están pagadas, ¿verdad, Camilo? Como una responsabilidad de prevención hacia uno como trabajador o trabajadora, ¿verdad? Así no. Ya, yo te diría que es que la responsabilidad no es del trabajador, Claudia. Es del empleador, sí. Claro, sí. Es del empleador y aquí hay normas. El artículo 58 del Código del Trabajo dice que es responsabilidad del empleador informar a las instituciones recaudadoras que tal es la remuneración imponible y tales son los descuentos y pagarlo. Déjame. Esto, o sea, para que tú lo pongas como en paralelo, en otros países el no pago de cotizaciones es delito. Tal es la importancia de la seguridad social. De hecho, con la última reforma de delito económico, se incorporó un delito que te habla es un tipo penal, por ejemplo, declarar una remuneración inferior del trabajador con el efecto de vulnerar cotizaciones. Y otro, o sea, ya está contemplado en Chile como un tipo penal. Es tremendamente importante que se cumpla con esa obligación. Entonces, por un lado, sí, sería una buena diligencia, digamos, estar pendiente que te estén pagando las cotizaciones, pero no es responsabilidad del trabajador. Legalmente no lo es. Esa es responsabilidad de la empresa. Y no es complejo hacerlo, o sea, Previred te automatiza toda esa pega. Claro, sí.
Hoy día está todo en línea. Camilo, yendo de lleno un poco al seguro de cesantía, ¿qué requisitos debe cumplir el trabajador y cómo se paga este seguro? Ya, o sea, cómo cobrarlo, digamos. ¿Sí? ¿Y qué requisitos primeramente tiene que cumplir el trabajador para poder acceder al pago de este seguro de cesantía? Bien, en caso de contrato indefinido, el sistema te pide por lo menos 12 cotizaciones, pero que no tienen que ser continuas. ¿Ya? Al menos 12 cotizaciones como en tu historia laboral, digamos. Eh, y en caso de contratos a plazo y por obra, me parece que son 6 cotizaciones. Ya, Em, y tú para cobrarlo, tienes que llevar cualquier documento a la AFC que dé cuenta del término del contrato. No es necesario tener el finiquito, ¿cierto? Porque la carta de despido, la renuncia, un documento de mutuo acuerdo son distintos al finiquito, son anteriores. Por ejemplo, al trabajador le envían la carta de despido, la recibe, y el finiquito es una cuestión que se firma después, y generalmente está asociada al pago de lo que te deben, antigüedad, claro. etc. Pero puede que el finiquito nunca te llegue, ¿cachai? Puede que la empresa, no sé, en insolvencia o simplemente no cumplan no estén cumpliendo con sus obligaciones y ahí tú te quedas. Entonces, a veces muchos trabajadores dicen, oye, pero no tengo el finiquito, así que no puedo cobrar el seguro. No es así. Ya, basta con la carta de despido, renuncia, cualquier documento que acredite el término del contrato, incluso en aquellos casos de despido verbal, ya, despidos informales. Tú igual puedes dejar constancia de que ocurrió esa situación y cobrar el seguro igualmente. Ya, eso en Y cuanto a eso los requisitos. va con, ¿verdad? Tú acreditas eso y va con cargo a tu cuenta. Pues. Va a depender cuánto puedas sacar, va a depender de cuánto tengas en tu cuenta. Ya. Y lo puedes ir sacando como de forma escalonada, de porcentajes que van de más a menos. Entiendo que el año 2023, si no me equivoco, hubo un cambio en estos porcentajes, Camilo. Sí, sí. A ver, Parece cuéntanos que cómo es el primer pago. el primer pago es que tienen topes. Ya, Lo cual lo puedes distribuir de manera distinta a esos topes, pero el primer pago, que si no me equivoco, que no puede superar del 70% de lo que tú tienes. ya. Y así es como va bajando. Y si ya no te queda nada, puedes optar a pagos mínimos del Fondo Solidario de cesantía. ¿Se acuerdan que hay ciertos porcentajes de lo que pone el empleador y lo que pone el Estado que no va a tu cuenta individual, sino que va al Fondo Solidario? Exacto. Ya, y el Fondo Solidario aquí tiene como una distinción en la forma de término del contrato. Porque si bien tú puedes cobrar el fondo, cobrar tu seguro, que técnicamente no es un seguro, ¿cierto? Es como una especie de una cuenta individual que tú puedes girar solamente bajo el evento de la jubilación o de la cesantía. Si el contrato termina por causales voluntarias, por ejemplo, renuncia a un mutuo acuerdo, tú no tienes acceso al Fondo Solidario, solamente tu cuenta individual. Ya. Profesor, ¿tiene alguna pregunta? No, yo creo que habría que tratar de ¿cómo se llama? De llevar a la práctica lo que hemos estado hablando, porque hay mucho lenguaje, ¿no? Yo solicitaría a todos los que están escuchando, particularmente la gente del sindicato, que fue contratada antes del año 2002, que se metan a la AFC y vea si tienen fondo o no tienen fondo. Estaba mirando aquí la ley, y la ley dice, como bien dice, me está llamando de la radio Bio Bio, si no puedo. La ley bien dice que una vez que se promulgó la ley en el año 2002, ¿no es cierto?, el trabajador puede optar a cotizar
lo que establece en el artículo 5. Dice, el trabajador deberá comunicar dicha decisión al empleador con a lo menos 30 días de anticipación, la que hará efectiva el día 1 del mes siguiente. ¿Ya? Yo estoy seguro, y pondría las manos al fuego, que la gran mayoría de todos los académicos y trabajadores que fueron contratados antes del año 2002 no tienen una AFC. Es muy probable. Y eso, como dice el abogado, y creo que aquí es una situación de buenas prácticas. Si el empleador, ¿no es cierto?, hubiese tenido buenas prácticas, hubiese instruido a todos sus trabajadores, sabes que empezó una nueva ley, te vas a hacer miembro, o vas a cotizar o no vas a cotizar, en una carta individual. No creo que haya ocurrido. Después de hecho, dice, así lo hicieron todas las empresas que he visto estos casos de trabajadores afiliados antes del 2002, el departamento correspondiente, no sé, recursos humanos, puede tener dirección de personal en distintas organizaciones, la gerencia de desarrollo de las personas, se llaman, el que cumple ese rol, hicieron como esta campaña, digamos, de vengan a afiliarse acá, a la empresa, un formulario tipo de la AFC, donde tú anotas tus datos, ¿verdad? Y eso después se comunicaba a la AFC y empezaba a hacerse entonces, la cotización al mes siguiente. Como primera medida, disculpa Camilo, como primera medida yo creo que todos los socios y socias que fueron contratados antes del año 2002 deben revisar si tienen o no tienen fondos en el AFC. Si no los tienen, aquí la ley misma dice, el trabajador puede solicitar su afiliación y dice, y aquí quiero que me responda Camilo qué significa exactamente, y dice, con todo, estos trabajadores conservarán la antigüedad, ¿no es cierto?, que registren con su empleador para los efectos del pago de la prestación a que se refiere el inciso 1 del artículo 13 de la presente ley. Eso si yo entiendo, si yo me contratara en el año 82 y la universidad por problemas, ¿no es cierto?, de olvido, no le comunicó a su trabajador que podía asociarse a este fondo. Si lo hace ahora, lo que yo entiendo es de que tendría una deuda desde el momento que hacia atrás, ¿no? Y tendría que cotizar toda esa plata. ¿O solamente desde el año 2002 adelante? Claro, no es así, porque si tú revisas el artículo 13, me perdió si tú revisas el artículo 13 de esa ley, ese artículo no hace más que remitirte al Código del Trabajo para hablar del pago de la indemnización por antigüedad, los años de servicio. Entonces te está diciendo que independiente de si el trabajador se afilia o no voluntariamente a la AFC, eso no va a afectar su indemnización por antigüedad. Lo que no aporta nada, ¿cachai? Si esa frase está o no está, la cuestión no cambia. Pero esto te lleva a otro tema, ¿cachai? Te lleva a ese artículo 13, que es súper importante, porque ese artículo 13 te repite el pago de indemnización por antigüedad que te habla el Código del Trabajo cuando se despide al trabajador por necesidades de la empresa. Repite la norma. ¿Ya? ¿Pero por qué la repite? Porque te dice que respecto de la indemnización por antigüedad, el empleador puede descontar lo que él le aportó al seguro de cesantía, a la cuenta individual del seguro de cesantía, más su rentabilidad. Que dependiendo de la cantidad de años y de la remuneración del trabajador, es harta plata. Ese artículo es muy regresivo desde un punto de vista de seguridad social. Ha sido objeto de muchas críticas, pero ahí está. Entonces, a ti cuando el trabajador que tiene seguro de cesantía, ¿verdad?, ya haya sido contratado después de la fecha del 2002 o antes y se afilió voluntariamente, y lo despiden por necesidades de la empresa, la carta de despido va a comprometer el pago de la indemnización por antigüedad y el aviso previo. Pero después, cuando él vaya a firmar el finiquito, le va a salir un tremendo descuento, que es el descuento que autoriza este artículo. Entonces, si el empleador, no sé, la relación duró 20 años, ¿ya?, y este 1,6% del empleador que iba a la cuenta individual se transformó con la rentabilidad de la AFC y todo, no sé, 5 millones, 6 millones o más, y por antigüedad al trabajador le deberían pagar 20, te van a pagar 14. O sea, es terrible,
pero es ley, ¿te das cuenta? Y después uno tiene que ir a juicio, ¿verdad? A pelear la ilegalidad del despido y además a pedir que ese monto que te descontaron por aporte, se conoce como el aporte patronal a la AFC, te lo devuelvan. ¿Por qué? Porque básicamente si el empleador te despidió ilegalmente, no puede aprovecharse de una facultad que nace en un ilícito. Y ahí tenemos jurisprudencia. O sea, hoy día la Corte Suprema, si nosotros vamos a la Corte Suprema, esta es una discusión que la Corte Suprema zanjó el año pasado, ¿ya? Unificó la jurisprudencia en un recurso de unificación de jurisprudencia y dijo, si el despido es ilegal, si la aplicación del artículo 161 por necesidades de la empresa, el tribunal lo determina como ilegal, también es ilegal el descuento de la AFC. Eso es súper importante para los que están escuchando. Claro. Sin embargo, y aquí me voy a referir directamente a los tribunales laborales de Valdivia, en Chile el precedente judicial no obliga. No tenemos el sistema del common law, Sándor, donde lo que vayan dictando los tribunales superiores, los inferiores tienen que seguirlo. Aquí cada tribunal es independiente y el precedente judicial no es nada más que un precedente, no es vinculante. Entonces, en otras palabras, aquí cada juez se manda solo. Entonces, aquellos que son de la opinión, y hay muchos, que aún declarado ilegal el despido, el descuento patronal de la AFC a la indemnización por antigüedad, aún así sería procedente, que no tiene sentido desde el punto de vista de un axioma, ¿te das cuenta? Porque si se te cae la base, se te cae la consecuencia también. Claro. ¿Ya? Pero hay jueces que dicen no importa, puede ser ilegal el despido y la empresa igual puede descontar ese monto. Y no se lo voy a devolver aun cuando yo haya dicho que el despido es ilegal. Bueno, esos jueces, como la sentencia de la Corte Suprema no es vinculante, siguen fallando de esa forma. Y eso ocurre en Valdivia. ¿Ya? Los jueces de letras del trabajo de Valdivia no te devuelven la AFC aun cuando el despido sea declarado improcedente. Camilo, Y si la Corte de Valdivia te confirma eso, y el procedimiento es monitorio, o sea, no es de una cuantía superior a 10 ingresos mínimos mensuales, no tienes posibilidad de ir a la Corte Suprema para revocar. Queda la cuestión. O sea, aquí falta una reforma legal como para cuestionar. zanjar ese tema. Camilo, Y es una reforma legal a la que por supuesto el empresariado se opone, porque como que la razón de ser de esta norma es que si la empresa tiene una necesidad económica, por lo tanto está la necesidad de despedir, es como un alivio, digamos, ese descuento, que en el fondo lo paga el trabajador. Camilo, te quería preguntar si existe alguna manera de evitar que estos fondos de AFC sean utilizados por indemnización por años de servicio. No podía evitarlo, porque es una facultad que la ley le entrega al empleador, Claudia. Por más brutal que suene, Sí, porque tiene una facultad legal, está ahí en la ley. Pero sí es necesario que cuando el trabajador suscriba el finiquito, dentro de la reserva de derechos vaya a esta reserva, ¿cierto? Demandar por despido injustificado, envío procedente, restitución del descuento a la AFC. Después ya uno va a tribunales y pides que se declare ilegal el despido y que esa plata que te descontaron al momento del finiquito, el empleador te la devuelva. ¿Ya? Eso es como lo que puedes hacer, ¿cierto? Reservarte el derecho y después pelearlo en tribunales. No es la mejor solución, pero es lo que se puede hacer hoy. Claro, pero igual como dices tú, todo va a depender de lo que diga la Corte. Claro, depende de lo que diga la Corte, depende de la cuantía del juicio. Y en general, como estos juicios hoy en día tribunales está resolviendo de forma cada vez, yo no diría más lenta, sino que están respondiendo a la cantidad de trabajo que tienen. Y una planta de jueces que no ha cambiado. Entonces, los juicios están demorando mucho. Los trabajadores, un trabajador cesante, ¿qué va a hacer? Llegas a acuerdo. Y el acuerdo siempre implica transar. O sea, si tú pides 100, llegas a acuerdo por menos de 100. Camilo, Entonces, ¿qué pasa
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, bueno, ya nos anticipabas algo un poco antes, pero me gustaría preguntarte qué pasa cuando un docente, por ejemplo, se jubila y quiere cobrar su seguro de cesantía? ¿Existen algún tipo de opciones o hay solo una opción? Yo Es que podría si tú te responder. jubilas, aquí Sandor nos puede contar su Sí. Yo le experiencia. podría Cuéntanos su responder. experiencia primero y de ahí Exactamente. Camilo Yo nos fui asesora legal. por, ¿cómo se llama? Por consejo de Camilo, fui a la FC, que es la oficina que está ahí en Lautaro, aquí en el centro, y pregunté, mire, ¿sabe qué? Entonces me dice, ¿y usted es pensionado? Sí, le digo, de Hábitat. Ah, me dice, sí, tiene su fondo. Eh, lo puede sacar completamente, porque usted es pensionado. Entonces necesito una declaración de su AFP y de la misma AFP me pasó un papelito, dos certificados. Uno, en qué momento ingresé a la AFP y el segundo fue la última cotización que pagó a este fondo. Fui a buscarla al Hábitat, volví a la FC, mostré las cosas y me entregaron, mire, esta es la cantidad de plata que usted tiene, el 12 de diciembre le vamos a depositar directamente, los valores pueden cambiar porque esto, como bien dice Camilo, esto está sujeto a, ¿cómo se llama?, a intereses de ganancia y ayer me depositaron la plata completa en mi cuenta. Entonces, pero eso es porque soy pensionado. Entonces pregunté, ¿qué pasa si no soy pensionado? Entonces me dice, ahí vienen las opciones que tú estabas dando y que Camilo algo dijo. Hay tramos que uno puede optar, pero debería venir la persona. Yo en eso que creo que, como estamos aquí en Valdivia y no es lejos y no hay mucha gente, yo incitaría a todos los docentes que vayan a darse una vuelta a la FC y averigüen y hablen con la persona indicada y cuáles son las opciones. Me habló, por ejemplo, si yo todavía no soy pensionado y estoy trabajando y independiente de la manera por la cual me desvincule del empleador. Lo que dice Camilo, él me habló de 11 meses, 11 años más o menos, de cotización con el mismo empleador, ¿no es cierto?, con el mismo contrato en el fondo. Y me dice, y ahí hay posibilidades de que usted saque una cantidad, saque 2 veces la cantidad o pase directamente toda a una AFP y eso depende de la persona, del individuo. Pero como pensionado uno puede retirar todo su fondo directamente a su cuenta. Muchas gracias, profesor. Camilo. Así justamente, así como dice Sandor, si tú estás jubilado, esa plata como que ya tú la puedes tomar y tirarla a tu fondo para la pensión de vejez o girarla. Ahí cada uno verá cuál es el mejor negocio. Pues puede que tirarla a la pensión de vejez sea buena opción, porque no sé, puedas negociar una mejor renta vitalicia con un monto que aumente un poquito, o aquellas personas que tengan un fondo de pensión que no es muy bueno, ahí, o si no es así, girarla totalmente como lo hizo Sandro. Ahí uno puede tomar la opción que mejor le parezca. Pero miren, como para que estén actualizados con esto es re fácil revisarlo. Tú entras a afc.cl. Ahí en la esquina superior, tu esquina superior derecha, Me aparece así. mirando la pantalla, ¿verdad? Está la opción de sucursal virtual, algo así, es afiliado. Y puedes entrar con tu clave única. Y te va a salir el saldo al tiro. Y al tiro. Ya. Y ahí tú puedes también descargar los certificados de cotizaciones, ver si están todo al día, si hay alguna laguna por ahí. Y mire, volviendo para atrás, si encuentras laguna, antes no tomes la decisión de comunicárselo a tu empleador, sino es responsabilidad de ellos saben. No es que, oh, qué sorpresa, es una cuestión que saben. Velo con tu abogado. Velo con tu abogado porque puede dar pie para hacer acciones. Ahí cada trabajador tomará su decisión, pero da varias alternativas legales y antes que, digamos, si estás en una situación conflictiva con tu empleador, no muestres tus cartas, ¿cierto? No le muestres tu estrategia a tu contraparte. Camilo,
Otra pregunta es, ¿qué otros beneficios entrega el seguro de cesantía aparte de este aporte monetario? Mira, yo diría que aporta eso nomás, Sí. que también está asociado a la Bolsa Nacional de Empleo, pero es bien, entrega capacitaciones, hay como un listado, una especie de, de publicaciones de trabajo, eh, pero la prestación principal es el pago de lo que tú acumulaste en el fondo. Bueno, también está el tema de que va aportando al fondo de salud, a, la, a, la, a las cargas familiares. Pero mira, puede que me equivoque, Claudia, pero lo que, lo que yo he visto en mi trabajo, la Bolsa Nacional de Empleo le falta, digamos, no, yo no he visto que sea muy efectiva. Profesor, ¿quiere agregar alguna pregunta ya para ir finalizando este programa? Eh, por un lado, yo ya he sabido de que colegas que fueron contratados antes del año 2002 no tienen esta safety net, ¿no es cierto?, red de protección, que en Estados Unidos se llama Social Security. ¿Ya? Todos tienen acceso a Social Security en Estados Unidos. No es mucha plata, pero no hay, todos lo entienden, ¿no? Es una pena de que la universidad no le haya informado, porque yo estoy seguro que no se les informó de que existía esta posibilidad de asociarse en forma voluntaria a este fondo. Imagínate, estoy hablando del año 84, 82 que entraron, la gente que entró el año 2000, ¿no es cierto? Y desde el de 2002 debían haber estado cotizando y ya tendrían, ¿no es cierto?, 22 años, ¿no? Que no deja de ser. Es una lástima de que este tipo de práctica se institucionalice a nivel nacional, porque creo que en otras partes también ocurre, y se olvide la gente que está tomando las decisiones de aconsejar o no aconsejar al empleador. Ellos también son empleadores, y muchos de ellos son pares, ¿no es cierto? Son pares míos y de todo el resto de la comunidad académica, y que no lo hagan me deja un poco triste en realidad. Porque no sé qué están defendiendo, a quién están defendiendo. ¿No es cierto? Somos todos trabajadores. Y trabajadores no en el sentido político, sino que en el sentido de que somos los responsables de generar capital humano para el país. Y que hayan mezquindades de este tipo, creo que habla muy mal de el perfil social que tiene un empleador. En el caso, por ejemplo, de los despidos, con el artículo 161, y se les descuente la plata que puso el empleador, se habla peor. ¿No? Habla muy mal del perfil de lo que debería ser un empleador. Finalmente, creo que todos tenemos una responsabilidad como empleados, y vayan al AFC, métanse en la página, pongan su root, entren con su clave única y vean si lo tienen o no lo tienen. Si no lo tienen, conversen con la gente del sindicato, llámenos, qué podemos hacer, qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Nosotros los vamos a ayudar. Muchas gracias, profesor. Camilo, ahora escuchando hablar al profesor me surgen a mí unas dudas. ¿Qué pasan con estos fondos si, por ejemplo, un trabajador fallece o en el caso, por ejemplo, de un docente de la universidad termina su contrato y su familia es de otro país, pongamos ese ejemplo, y se vuelve a su país natal? ¿Este trámite se puede hacer online? No lo sé, Claudia. Tiene que Nunca firmar. me he visto en un presupuesto, Tiene que ir a pero firmar. los fondos, la ley los define como de propiedad del empleador y por lo tanto son heredables. Exactamente, pero tiene que firmar. ¿Cómo, o sea, si son heredables, pero si tu pregunta va como cómo ocurriría eso en los hechos, nunca lo he visto, pero yo me imagino que tiene que ser algún tipo de trámite administrativo directamente ante la AFC. Muy parecido a lo que ocurre con los fondos de AFP, algo así, me imagino que debe ser.
Yo me comprometo de ir de aquí después de esto, voy a ir a la AFC y voy a hacer todas estas consultas y vamos a hacer un inserto en nuestra página web para un informativo para que todos los socios y socias sepan exactamente cuáles son los pasos que tienen que hacer y qué significa para el futuro, ¿no es cierto? Como la pregunta que hiciste, que es bastante buena. A la edad que uno ya tiene que empezar los ataques cardíacos. Y entonces es importante para no dejar, ¿no es cierto?, esa cantidad de dinero que, como bien lo dijo Camilo, es un aporte voluntario para tener una seguridad de aquí a cuando tenga los 65 años, ¿no? Y como es un voluntario y el Estado, ¿no es cierto?, se ocupa de que ese fondo tenga reales ganancias, no como en la AFP, que absorbimos todas las pérdidas, ¿no? Y sean para el beneficio de tu propia iniciativa de dejar esta platita al lado, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, aprovechando la instancia también y a quienes estén de auditores y auditoras, si les queda alguna duda que también podamos resolver y que podamos agregar a este informativo, nos pueden escribir a las redes sociales como SINDOC-UACH o al correo de comunicaciones que es comunica.sindocwatch@gmail.com y ahí vamos a responder la duda y agregar todas estas preguntas que surjan quizás de docentes o trabajadores de la universidad para entregar esta información y que sean trabajadores informados e informadas. Camilo, ¿quisieras agregar algo más? Mira, en breve, aclarar que este descuento a la indemnización por antigüedad del aporte patronal a la AFC es una facultad, no es obligatorio. Hay empresas que no lo descuentan. Exacto. Lo otro es recalcar como que si tú te encuentras con lagunas previsionales después del despido, cuando estás a puertas de un posible despido, velo como una situación estratégica a tratar con tu abogado. ¿Ya? Porque ahí se abren alternativas a vías indemnizatorias que tienes que evaluar de forma confidencial con quién va a asumir tu defensa. Es una torpeza ir a decírselo al empleado, una torpeza estratégica. Eso es información a tratar con tu defensa. Exactamente. ¿Cómo vas a mover tu tablero, digamos? ¿Cuál es tu estrategia? Exactamente. Sí, eso quería dejarlo como súper claro, que no es, encontré esta cuestión, es como develar tu posición, no hay que cometer eso. Muchas gracias, Camilo. Agradecemos la participación entonces en este programa de Voces Académicas de Camilo Jara, el abogado del sindicato, y del profesor Sándor Mulso, que se comprometió a ir a la AFC a hacer las consultas. Y agradecemos a los auditores y auditoras que nos acompañan de forma online y a través de la radio el día de hoy. Y nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, Camilo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.